Buenas noches, profesor. Bueno, ahora vamos a esperar al ingeniero García, que es el que va a dictar el tema de hoy. Yo voy a ir compartiendo pantalla con los apuntes que nos ha pasado el ingeniero. Bien, perfecto. A partir de ahí, el que quiera rendir el examen final lo podrá rendir sin ningún problema. Sí, y va a ser, claro, va a ser un examen integral porque tenemos que evaluar todos los contenidos. No vamos con la promesa de que el segundo semestre iba a retomar la actividad presencial, no se ha evaluado en el primero, no ha arrancado las clases, ha quedado pendiente. Bueno, no tiene sentido hacer una evaluación a esta altura de la primera parte y dentro de 2 semanas o 3 semanas evaluar la segunda. O sea, vamos a hacer directamente una sola instancia de evaluación y bueno, en base a esa instancia de evaluación, alcanzaremos las regularidades, que es eh, el primer reconocimiento de, de, de su cursado y de su condición frente a la materia. Pero sí, ya le digo, hasta hace poco no estábamos incluidos dentro de los que íbamos a tomar exámenes virtuales y hemos decidido con el ingeniero García que sí, que había que hacerlo. Si no, lo iban a retrasar mucho a ustedes. Ese es el cambio que ha habido en cuanto a la política de la cátedra. No es un cambio muy dramático, es adecuarnos a los tiempos que corren. De hecho, todo el mundo tiene fe de que el año que viene volvemos a las clases presenciales. Esperemos que así sea. Ingeniero García. Hola, Martín. Buenas noches, chicos. ¿Cómo están? No sé si me escuchan bien. Sí, perfecto. Bien. Voy a tener problemas para abrir la cámara porque estoy con poca conectividad. Así que me avisan si hay algún inconveniente. Y cuando quieran, Martín, puede grabar la clase. No sé, tenemos un 8 y Perfecto. 4. Sí, sí. Ya largamos la grabación. Bien. Te estaba escuchando atentamente y bueno, son estos cambios de las circunstancias que nos toca vivir. Así que ahora hemos decidido, como decía el ingeniero Ferreira, vamos a tomar exámenes virtuales también en nuestra asignatura. Ya vamos a definir un protocolo, lo vamos a ir conociendo porque tenemos que ir preparándolo. Esa es la verdad. Bien. Bueno, He visto que hay unos cuantos chicos, Martín, no sé, que vos sí, decís, sí, son 15, tenemos 15 bueno, participantes, digamos, al momento. Cuando vos quieras, Sergio. bien, ya ha comenzado a grabar, ¿verdad? Sí, estamos grabando. Bien, bien, entonces el tema que nos toca hoy es el capítulo 7 del libro de electromagnetismo de la serie Shaun, y corresponde a capacitancia y materiales dieléctricos. Vamos a comenzar a definir lo que es la polarización P, que es un vector, y la permitividad relativa. No sé, Martín, ¿vos estás compartiendo pantalla? Sí, estamos compartiendo los Perfecto. apuntes.
Perfecto. Que vos no habías pasado. Sí, entonces, los materiales dieléctricos se polarizan en la presencia de un campo eléctrico, produciéndose un aumento en la densidad de flujo, mayor, evidentemente, de la que se tendría bajo condiciones de espacio libre, con la misma intensidad de campo. Una teoría simplificada pero satisfactoria de la polarización puede obtenerse considerando un átomo del material dieléctrico como dos regiones, una positiva y otra negativa, de manera tal que podríamos definir un dieléctrico P, que va a tener un momento eléctrico dipolar, que lo vamos a definir que es un vector, como el producto de Q por D. No estoy viendo la pantalla, no sé si ustedes la ven, no sé qué he hecho yo, que estoy viendo Sí, a los sí se la ve. participantes. Ahora sí la veo. Estaba hablando medio sin. Bien, ahora sí. Entonces, la única consideración que a veces no se puede hacer cuando uno está escribiendo es que tengan en cuenta que este vector P es con minúscula y el momento dipolar. Vamos a ver después que vamos a definir al vector P con mayúscula a la polarización. Entonces, habíamos dicho que era una teoría simplificada, pero que nos colabora para el concepto. Podemos considerar que el átomo está dividido en dos regiones, una positiva y negativa, como un pequeño dipolo. En la mayoría de los materiales, las regiones de carga regresan a sus posiciones originales cuando el campo eléctrico deja de aplicarse. El libro hace una consideración respecto a la ley de Hooke, como si fuera un resorte que vuelve a su condición de equilibrio cuando desaparece la acción del campo. Pero en el momento de que se contrae, al igual también que un resorte, puede almacenar energía, por supuesto, de origen eléctrico. Entonces, vamos a ver que si tomamos una porción delta B de volumen, un volumen definido como un delta B, contiene n momentos dipolares. Entonces, vamos a definir a la polarización como el momento dipolar por unidad de volumen. Es un vector y es el producto que surge entre la cantidad de momentos que existen en la región delta B por el momento dipolar uniforme y dividido en delta B conforme delta B tiende a ser. Entonces, esa es la polarización. La polarización es el límite cuando delta B tiende a 0 de NP sobre delta B. Y si ustedes hacen el análisis, van a ver que las unidades son de Coulomb sobre metro. Vendría a ser una carga por unidad de área. Bien. Suponiendo una distribución continua y uniforme de todos los momentos dipolares, podemos considerar que E y P se suman de manera tal que la densidad va a ser, como está escrito acá en el apuntecito, la suma del vector epsilon 0 por el momento, por la intensidad de campo eléctrico, más el nuevo vector que hemos definido, que es la polarización. En general se espera que E y P sean oblicuos, es decir, que no sean paralelos. Pero, para que nosotros podamos avanzar en el concepto, si el material es isotrópico, que es una característica de las propiedades físicas que no depende de la dirección de las magnitudes vectoriales, no lo afecta, isotrópico y lineal también podríamos decir, E y P son paralelos, de manera tal que E y P, al ser paralelos, estarán vinculados por una constante. Entonces, nosotros vamos a llamar P al vector que surgiría de multiplicar por una constante kappa su E por epsilon 0 y por la intensidad del campo eléctrico. Esto recuerden que solo es válido para materiales isotrópicos. Epsilon 0 ya saben que es la permitividad absoluta y kappa E es lo que vamos a definir como la susceptibilidad eléctrica.
y tengan presente que va a ser una constante adimensional. De manera tal que si nosotros reemplazamos en la expresión de la suma del vector densidad, vamos a encontrar epsilon 0 por E más kappa por epsilon 0 y por E. Podemos sacar factor común, epsilon 0 por E, y vamos a tener un nuevo factor que es 1 más la susceptibilidad eléctrica kappa. Y ese factor es el que vamos a llamar el epsilon relativo. Recuerden que kappa es adimensional y por supuesto 1 más E también lo es, 1 más kappa E. Epsilon relativo, de una manera intuitiva, es la cantidad de veces que la permitividad aumenta con respecto a la del vacío. De manera tal que podemos definir directamente al vector densidad como epsilon por epsilon relativo y por el campo eléctrico. Recuerden que esto surge cuando hay un elemento y no hay vacío al cual le estamos aplicando un campo eléctrico. Entonces, podemos ver cómo surgiría esto. Ya habíamos dicho que epsilon SUR lo vamos a llamar permitividad relativa. Consideremos por un momento un par de placas a la cual estamos aplicando una diferencia de potencial. Ustedes saben de que, y habiendo un medio de separación entre ellas, las cargas se disponen en cada una de las caras, que bien podría ser el concepto básico de un condensador. Entonces, por lo que nosotros sabemos, el módulo de la intensidad del campo eléctrico que se produce a partir de la diferencia de potencial va a ser igual al cociente entre el potencial y la distancia de separación entre las placas. Como D, recuerden, eran epsilon 0 por la intensidad de campo eléctrico, el módulo, entonces reemplazando, vamos a llegar a que la densidad es igual a epsilon 0 por la diferencia potencial sobre D. Eso sería el módulo. Por otro lado, sabemos que la densidad, la componente perpendicular de la densidad, porque tiene dos componentes, va a corresponder a rho sub S, que es la densidad de carga, y que es igual a la carga sobre unidad de área. En realidad, yo uso la notación del libro, pero acá correspondería usar un sigma porque es la densidad por unidad de área de carga. Entonces, ¿qué sucede? Eso sería si estuviera en el vacío. En presencia de un dieléctrico con permitividad SR, aparece el vector polarización y que contribuye ¿a qué? A que aumente la cantidad de carga acumulada a costa de la diferencia de potencial. Por lo tanto, el concepto es básico para qué. Un condensador básicamente un acumulador de carga. Entonces, si nosotros le ponemos un dieléctrico, vamos a lograr un incremento de carga con el mismo potencial y la misma separación de las cargas. No sé si queda claro esa idea, chicos. Sí, G. Bien. Entonces, y el SUR, como yo escribo acá, es el factor de aumento que corresponde en presencia del dieléctrico en cuestión. Por supuesto, esta teoría ustedes ya la conocen desde la física 2 y del electromagnetismo elemental, que saben que en presencia de un dieléctrico, potencia aumenta la capacidad de carga, de acumulación de carga de un condensador. Hay distintos dieléctricos, que eso lo deben saber ustedes, corresponden al estudio y según las características de los condensadores que se fabrican de manera industrial. Bien, entonces, sí. Ah, sí.
la verdad es que es un tema que sí, todo lo que aumente la capacidad dieléctrica evidentemente viene en ventaja para que el condensador sea mucho más eficiente, digamos, o con menos, con mínimas dimensiones podamos lograr una mayor capacitancia. Después vamos a ver que la capacitancia también acá es proporcional al área del condensador e inversamente proporcional a la distancia de separación de las placas. Y el factor que transforma esa proporcionalidad en igualdad es casualmente el épsilon relativo. O sea que si logramos un super dieléctrico, la verdad que no lo conozco el tema, pero ya voy a investigarlo, si en presencia de tierras raras, lantánido debe ser, alguna vez escuché algo sobre eso, probablemente eso es lo que contribuya. No sé en qué etapa estará, creo que no se están fabricando todavía condensadores Sergio, Sí. A ver, le meto la cuchara un poco. No, por En supuesto. física, siempre cuando empiezan a ver el tema de capacidad, le dicen, imagínense el tamaño que tendría un capacitor de un faradio. Claro. Y todo el mundo hace volar la imaginación y hablan del tamaño de una casa, del tamaño de un edificio. Una habitación bien grande. Claro, pero en realidad si uno se va a Electrónica Santa Fe, en la vidriera lo puede ver a los capacitores de 1 faradio y de 2 faradios y que no tienen más que el tamaño de un desodorante. ¿Sí? Lo cual hace cuestionarse en realidad cuando uno lo estudia en términos de 2 placas enfrentadas, separadas por un mal dieléctrico, en realidad, o por el vacío. 2 placas enfrentadas, claro, separadas en el vacío y con separaciones grandes. Pero si uno se va a una casa de comercio, van a ver que existen los capacitores de 1 faradio, de 2 faradios, obviamente en tensiones muy bajas, ¿no? Porque para lograr altas capacidades se necesita que la distancia de separación de la placa sea muy chica, y bueno, y eso produce el problema en la aislación. Claro, le confiere la imposibilidad de manejar tensiones grandes. Pero hablamos que en 12 voltios pueden conseguir capacitores de 1 faradio que se venden comercialmente y no son ni remotamente del tamaño de una casa, son mucho más chicos. Claro. No sé si el resto de los chicos entiende el ejemplo del ingeniero Ferreira. Cuando uno empieza a estudiar y dice, por eso que en electricidad y en electrónica se usan submúltiplos del faradio. El milifaradio, el microfaradio, más bien el picofaradio, el nanofaradio. ¿Por qué? Porque todo se reduce a cuando el dieléctrico no es de buena calidad o es, evidentemente, un super dieléctrico debe estar acorde también a un precio. Mejora altamente la capacidad, pero eso no se puede lograr más, como dice el ingeniero, porque también está en cuenta la tensión disruptiva del material. O sea, en algún momento la aislación puede fallar, entonces no podemos subir demasiado la diferencia potencial, porque como ustedes saben, a mayor diferencia potencial logramos mayor acumulación de carga, pero ¿qué sucede? A costa de, por eso dice el ingeniero que se logran capacidades de 1 faradio, 2 faradios, pero con tensiones relativamente bajas. Así que sí, no sé si quedó un poco más claro lo que hablaban ustedes. Inge, no sé si les servirá, pero yo tengo el taller ahora, si quieren, más tarde, nuestros capacitores, los chicos, tengo una caja con capacitores nuevos y luego ahí podemos cortar uno. Sí, por supuesto, todo suma, Juan. ¿Cómo te va? ¿Qué decís, ingeniero? ¿Cómo está? ¿Cómo anda? ¿Todo bien? Todo bien, todo bien. No sé si Reto sabe que el ingeniero Juan Rodríguez, alumno, es ingeniero mecánico y está ahora intentando y con bastante suerte y éxito, espero que así sea, la nueva carrera de ingeniería eléctrica. Diríamos los eléctricos que vio la luz y se dio cuenta de cuál es la verdadera vocación.
Sí, somos los hermanos mecánicos con los eléctricos. Sí, pero en realidad ya ¿qué viene la carrera mecatrónica, no? Porque todo se mezcla tanto. En realidad la electricidad y electrónica, que antes eran kilos y microamperes o miliamperes, hoy se mezclan tanto, hay tanta electrónica en los aparatos de maniobra de kiloamperes y en la mecánica, de manera tal de que probablemente la carrera vuelva a ser y mecatrónica sea una de las más que amplíe el campo de trabajo. Bien, Así es, Inge. así es, chicos. Bien, lo que quería mostrarle ahora es cómo vamos a trabajar cuando tengamos dos medios con distinto épsilon relativo. Bien puede ser dos dieléctricos o como ustedes quieran, básicamente como les decía, con distintas permitividades relativas. Es lo que el libro llama condiciones límites en la entrecara de dos capacitancias dieléctricas. Son básicamente dos cosas. Ustedes saben que hay un campo eléctrico en un dieléctrico y otro campo eléctrico en el otro dieléctrico. Cuando decimos campo eléctrico nos podemos referir a cualquiera de los dos vectores, tanto la intensidad como la densidad. Pero la consideración básica es la siguiente. Primero, que la componente tangencial de la intensidad de campo es continua. Eso quiere decir que ET1, diciendo ET1 componente tangencial del campo 1, es igual a la componente tangencial del campo 2, en realidad de la intensidad de campo eléctrico. Y, en consecuencia, las densidades tangenciales van a ser a su coeficiente de permitividad de manera tal de que la razón se mantiene constante. Dicho de otra manera, dt1 sobre epsilon R1 va a ser igual a dt2 sobre epsilon R2. Esa es la primera consideración. Y la segunda consideración es que dn1 menos dn2, o sea, las componentes normales del vector densidad, van a ser igual a la densidad superficial de carga con signo cambiado, en el supuesto caso que haya carga en el medio. Si no lo hay, por supuesto, dn1 va a ser igual a dn2. Si ustedes reemplazan en la ecuación, van a encontrar que la segunda condición de continuidad en las condiciones límite es que dn1 reemplazado por r1 por n1 menos r2 por n2 es igual a menos el cociente entre la densidad superficial dividido en epsilon 0. Como decía ahí abajo, si en el caso que no haya carga, no hay densidad, entonces dn1 es igual a dn2 y se cumple que r1 por n1 es igual a r2 por n2. Entonces, vamos a ver cómo trabajamos con estas consideraciones en presencia de dos dieléctricos. Yo acá hago un bosquejo que es una vista de frente, pero observen ustedes, tengo un campo 1 que tiene tres componentes, una componente en I, una componente en J y una componente en K. Entonces, si nosotros consideramos que Z va a ser lo correspondiente a lo normal y que XY va a ser lo correspondiente a lo tangencial, entonces la pregunta es ¿cómo será el vector densidad 2 por supuesto, en el medio 2? Considerando que tienen distintos coeficientes de permitividad. El libro considera un R1, 2 y un R2, 5. Entonces, teniendo en cuenta que la intensidad de campo eléctrica tangencial se mantiene constante, el E2 va a tener la misma componente en I y en J y va a cambiar la componente normal. ¿Entienden eso, chicos? Lo digo de vuelta. Nosotros tenemos una vista de frente, pero en realidad es en el espacio tridimensional. ¿Quién colabora con la componente tangencial? Las componentes en XY en simultáneo.
¿Y quién colabora con la componente normal? La componente en Z. Entonces, si acá nosotros decimos que la componente tangencial de la intensidad de campo es continua, quiere decir que para E1 y para E2 tienen que tener la misma componente tangencial. ¿Quiénes colaboran para la componente tangencial? En la componente en X y en Y. O sea que, dicho de otra manera, el E1X y el E2Y tienen que ser igual. Por eso que acá partimos de que el E2 tiene la misma componente Y, la misma componente J, y lo que cambia es el EN2. Nosotros sabemos que el E1Z o normal vale 5. Entonces, ¿qué es lo que partimos? Decimos nosotros que D1 es epsilon 0 por epsilon relativo 1 por la intensidad de campo E1. Por supuesto, el epsilon relativo 1 es 2 en este caso. Reemplazo, hago el producto, mejor dicho, y verán que se multiplica por 2 las componentes de L2, y lo que hago por comodidad es sacar factor común epsilon 0. O sea que ya tengo D1. Bien, ahora la pregunta es ¿cuánto vale D2? Ya habíamos dicho acá arriba que DN1 es igual a DN2. Por lo tanto, la componente normal de D1 va a ser igual a la componente normal de D2. ¿Y quiénes colaboran con la componente normal? La componente en Z. Por lo tanto, el dz va a ser igual a 10 epsilon 0 de la simple lectura de D1 anterior. Así que lo que nos quedará encontrar ahora es el D2. ¿Qué hacemos para encontrar el D2? Sabemos por otro lado que D2 va a ser epsilon 0 por el epsilon relativo 2 y por E2. Entonces, y D2 tiene una componente en X y una componente en Y que no la conozco, y la componente en Z que ya sabemos que valía 10 epsilon 0. Entonces hacemos el producto, igualamos y llegamos a que dx2 va a ser 10 epsilon 0 y dy2 menos 15 epsilon 0. Y el n2 vale 2. Reemplazando, vamos a encontrar que E2, no lo hice acá, pero quedaría 2i menos 3j más 2k. Y el D2, que era la pregunta, va a ser, ¿dónde lo tengo? El 10 epsilon 0 menos 15 epsilon 0 más 10 epsilon 0 que lo habíamos encontrado por continuidad. Bien, lo que sucede, y acá es interesante de ver, es muy parecido al concepto de la refracción de la luz. ¿Se acuerdan, chicos, cuando un rayo de luz pasaba de un medio a otro de distinta densidad? ¿Qué pasaba con la luz? Se refractaba. Y si nosotros considerábamos un ángulo de incidencia θ1 y un ángulo de incidencia θ2, había una relación que nosotros sabíamos que era seno de θ1 sobre seno de θ2 igual a E1 sobre 2. Nosotros lo que vamos a hacer acá es comprobarlo, que también es muy parecido para el caso de los campos. Cuando pasa de un campo, de un medio a otro, el campo, digamos que cambia su dirección conforme a la relación de los ángulos de incidencia. Entonces, no lo dibujé acá porque no lo hice en el espacio, pero piensen que θ1 es un ángulo cuyo cateto adyacente va a ser el E1Z y la hipotenusa es el módulo de E1. Por eso lo escribo acá yo, coseno de θ1 va a ser N1 sobre el módulo de E1. N1 sabemos que vale 5, lo leemos acá. Y el módulo de E1 se obtiene de sacar la raíz cuadrada de 2 al cuadrado, más 3 al cuadrado, más 5 al cuadrado, que da raíz de 38. Esa cuenta da más o menos 35,8 grados. O sea que θ1 vale 35,8 grados. De manera similar, sacamos que coseno de θ2 va a ser N2 sobre el módulo de E2, de donde θ2 va a valer 61 grados más o menos. Y si se cumple, si ustedes hacen la relación, van a ver que el seno de θ1, si alguien tiene una calculadora, sobre el seno de θ2 va a ser como E1 sobre 2. Acá lo que me está faltando es poner módulos. Si bien al no poner la flechita de vector, se entiende, pero si ustedes quieren poder tener que poner módulo,
y para que quede claro de que en realidad es un escalar, es el módulo del vector. Entonces, ¿qué es lo que podemos inferir? Que cuando pasa de un medio de una cierta constante dieléctrica a otro, el campo se aleja con respecto a la normal o se acerca conforme sea la relación de los coeficientes de permitividad. Muy parecido a la refracción de la luz. No sé si quedó claro el ejemplo, chicos. Escucho silencio de radio, o no tengo, o no tan, no sé. El libro lo trabaja con las tangentes. Fíjate, ¿no? Bueno, acá estamos haciendo con los senos. Por eso que la son inversa. Además hay otra cosa. En el libro, a ver, ¿lo tienen al libro, Martín? ¿Lo puede mostrar el libro? Sí, sí. Dame un segundo. Ya lo ponemos un libro Sí. en pantalla. Bien. El libro trabaja con las tangentes, pero fíjate cómo define los ángulos. Tita 1 lo define con respecto a la normal y a tita 2 lo define con respecto a la horizontal. Entonces, yo he preferido, para poder usar el concepto de refracción de la luz, que nos ayuda mucho, el tita 2, fíjate que en el apunte, no sé, Martín, ¿puedo mostrarlo? Sí, dame 2 segundos. Sí. Ya lo comparto. Está buena la observación. Y está bueno que lo sigan al libro también. Fíjense, el tita 2 que yo marco, el tita 1, el tita 2, en este caso invierto los campos, es con respecto a la normal. Por eso que no sé por qué el libro lo trabaja así con las tangentes, por eso de ahí que surge la inversa, la relación inversa y no la directa. Ahí Sí. está, mostrarlo al dibujo, Martín. Sí, ¿lo está viendo el libro? No, todavía no lo estoy viendo el libro. Yo no sé los chicos. No, profesor. A ver, en realidad la duda es para el que lo seguía el libro, pero me gustaría que a ver si está conforme. El libro no usa el ángulo con respecto a la normal, por eso es la divergencia. La diferencia, sí, divergencia. El capítulo 7. Sí, ya llegamos. Uh-huh. Ahí está. En el ejemplo 2. Ejemplo 1. No, acá está. Ahí está. Fíjate, mostrarle, Martín, que tita 1 lo mide con respecto al horizontal y Sí. tita 2 lo mide con respecto a la vertical. Entonces, por eso que trabaja con las tangentes. Y la relación a que llega es distinta a la relación de seno, porque nosotros estamos trabajando con el ángulo complementario. Es simplemente ese detalle. No sé quién es el que preguntaba y decía que no coincide con el libro. De eso me interesa que se quede conforme. Bueno, lo entendé ahora. Claro, el complementario, por eso. Claro, claro. Pero ¿por qué? Te vuelvo a te reitero por qué he elegido esa manera, para poder asociarlo con la ley de la refracción de la luz, con las relaciones de los senos. Y en el índice de refracción, en el caso de la luz, y en el caso nuestro, del coeficiente de permitividad. Bien. Bien. Podríamos ver en el ejemplo 2, tenemos dos placas cargadas con un más Q y un menos Q y una diferencia de una distancia de separación de. Entonces, tenemos
una densidad de carga que va a ser el cociente entre la carga y la unidad de área. Y el D, en este caso, el libro, y yo también pongo el negativo, aunque no he puesto acá las coordenadas, es porque D apunta de más a menos, o sea que D sería en sentido contrario al Z, digamos. De manera tal que encontraríamos que D va a ser el cociente entre menos Q sobre A. Como D es epsilon sobre epsilon 0 y epsilon relativo, en este caso si hubiera un dieléctrico, el cociente, el otro vector va a ser menos Q sobre epsilon relativo y A. Por otro lado, sabemos que la diferencia potencial es el producto de la intensidad de campo eléctrico por D, y si nosotros reemplazamos, vamos a llegar a ¿qué? La diferencia potencial es Q sobre epsilon 0, epsilon relativo, por D sobre A. Y sabemos, según la regla mnemotécnica, que C por B es igual a Q, o Q igual a Q, como nos enseñaban nuestros profesores. De ahí podemos deducir que la capacidad o capacitancia va a ser Q sobre B. Si nosotros pasamos en esta, no sé si lo puedes mostrar, Martín, que pasaríamos B dividiendo, llegaríamos a que C va a ser epsilon 0 por epsilon relativo por A sobre D. Lo que yo le había dicho, le había adelantado y que ustedes también conocen. La capacidad es directamente proporcional al área de la placa e inversamente de las placas e inversamente proporcional a la distancia de separación. Y lo que transforma la proporcionalidad en una igualdad es epsilon 0 por epsilon relativo. Y acá está lo que decían los chicos. El epsilon relativo es una medida del dieléctrico que estamos utilizando. Y nosotros, si conseguimos un superdieléctrico, eso va directamente relacionado a aumentar, directamente proporcional a la capacidad de acumulación de las cargas. Bien, y lo último que he preparado para hoy, no sé, era, bueno, quizá ustedes saben que a la inversa de la asociación de resistencia, la resistencia en serie, la resistencia equivalente es la suma de las resistencias en serie, y en paralelo, la inversa de la resistencia equivalente es igual a la suma de las inversas de la resistencia equivalente. En el capacitor es justamente al revés. Una de las maneras de poder entenderlo es considerar de una manera simplificada dos capacitores uno al lado del otro, con igual distancia de separación y con magnitudes de área A1 y A2. Evidentemente, la capacidad equivalente va a ser igual a A1 más A2, que es la suma de las áreas de los capacitores involucrados, por epsilon 0, epsilon relativos, dividido D. Como C1 es epsilon relativo a 1 sobre D, supuesto el mismo material dieléctrico, y C2, epsilon relativo por A2 sobre D, deducimos que la capacidad equivalente en paralelo es la suma de la capacidad de los capacitores que están en paralelo. Y de manera similar, pueden proceder ustedes. ¿Por qué? Porque cuando tengan en cuenta que están uno al lado del otro en serie, suponemos que las áreas son las mismas y lo que está cambiando acá son las distancias de separación de 1 y de 2. Entonces, como les adelantaba, la inversa de la capacidad equivalente es la suma de las inversas de las capacidades en serie, de los elementos en serie. Bueno, no sé si esto le ha servido, no sé si lo habían visto en Física 2, y si no, bueno, reforzamos la idea. No sé, Martín, si quería aportar algo más, porque esto es lo que yo había preparado. Sergio, acá te voy a mostrar una parte, mostrar a los chicos. A ver si lo tenemos aquí. Espérate que estoy buscando justo la igualdad que a veces nos da un poco de conflicto. A ver, cuando tomamos nosotros esta igualdad, cuando decimos que la densidad de flujo es igual a epsilon 0 por epsilon relativo por la intensidad de campo eléctrico, ¿sí? Sí. Podemos, a ver, espérate un cacho.
Se desprende de ahí, ¿sí? Una relación de este tipo, ¿sí? Donde la relación entre la densidad del flujo eléctrico y el campo está marcada por el epsilon cero. Y a veces les cuesta mucho a los chicos, cuando vemos algunos problemas, definir quién depende de quién, o cuál de las dos magnitudes es constante, o cuál de las dos magnitudes es la que varía cuando yo varío condiciones dentro del capacitor. Y por ahí eso es interesante de nombrarlo. ¿Por qué? Si ustedes tienen un condensador como el que está representado en esta figura, ¿sí? Tienen dos placas que son paralelas, están enfrentadas, y hay una diferencia de potencial que está aplicada entre las dos placas, ¿sí? Y esa diferencia de potencial es constante, porque la fuente es la que la está imponiendo. Es decir que la intensidad de campo eléctrico que nosotros vamos a tener acá, ¿sí? Va a depender de la diferencia de potencial y de la distancia. Si yo a este sistema, a este capacitor, le cambio el dieléctrico, ¿qué es lo que cambia? ¿Cambia la intensidad de campo o cambia la densidad de flujo eléctrico? La densidad de flujo. Bien, No. ¿y por qué cambia la densidad de flujo? Porque va a cambiar el modo de la permeabilidad, ¿o no? Sí, pero hay una... Sí, pero eso lo ven desde la matemática. Yo quiero que lo entiendan, o sea, que entiendan el sentido el sentido físico de por qué pasa eso. Cuando ustedes cambian el dieléctrico, ¿sí? La tensión no puede variar porque la está imponiendo la fuente de alimentación, ¿sí? Y al cambiar ese dieléctrico, lo que se produce en realidad es un cambio en la cantidad de carga que está acumulada en las placas. ¿Está? Si cambia la cantidad de cargas que está acumulada, la densidad de flujo depende directamente de la cantidad de carga que yo tenga, que yo tenga en una determinada área que estoy analizando. Si yo aumento la cantidad de carga o disminuyo, si la cambio la cantidad de carga, ¿sí? Inevitablemente va a cambiar la densidad de flujo eléctrico. ¿Está? Pero porque estoy obligando a que la tensión sea constante, ¿sí? Y mantengo la distancia constante, entonces estoy obligando a que el campo sea constante. Imagínense lo que pasa con un capacitor cuando ahora nosotros retiramos la fuente de alimentación. El capacitor está cargado, tiene una determinada cantidad de carga, y yo retiro la fuente de alimentación. ¿Sí? Tengo un campo eléctrico que está generado por la diferencia de potencial que originó ese campo. La distancia se mantiene constante, pero ¿qué va a pasar si yo cambio el dieléctrico acá? Cuando yo cambie el dieléctrico, la cantidad de carga que tengo entre las placas no puede cambiar, no puede variar. ¿Sí? Porque ya no tengo quien aporte las cargas para esa variación. Entonces, al cambiar el dieléctrico, como no puedo cambiar la cantidad de carga, esta relación se tiene que mantener constante, ¿sí? Entonces, inevitablemente, si la cantidad de carga es la misma, la densidad de flujo va a ser constante, y lo que me va a cambiar a mí es la intensidad del campo. Y si me cambia la intensidad del campo, me va a cambiar la tensión que yo tengo en las placas. ¿Se entiende? Si yo saco la fuente de alimentación, que es la que provee una tensión constante, al cambiar el dieléctrico me cambia la tensión en las placas. ¿Sí? Y la densidad de flujo pasa así.
Sí. 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 Exactamente. Si yo... Sí. Ujú. No, 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 no. Perdón. Eh, sí, si vos mantenés la diferencia potencial entre las placas, lo que vos estás manteniendo a costa de qué? Fíjate, el vector polarización aumenta la densidad de carga, el vector D, pero el épsilon se mantiene. La intensidad de campo es. Pues, hay una pequeña confusión. Recuerden de que el campo eléctrico se puede representar por la intensidad de campo y por la densidad de campo. Si vos aumentas la densidad, si aumenta pone un elemento dieléctrico, aparece lo que hemos definido al principio, la polarización. Y la polarización es un vector que se suma a la densidad que hubiera en el vacío. Evidentemente hay un aumento de la densidad y como te dice Martín, hay un aumento del ρS y hay un aumento de las cargas porque el área es la misma. Si aumenta el ρS, aumenta la cantidad de carga, la acumulación de carga. Pero no La fuente de alimentación. por eso, por la polarización, pero no la intensidad E. La intensidad E no, lo que cambia es D. Eso es lo que te decía Martín, cambia D, no la intensidad de campo. A ver, sucede que nosotros confundimos, a ver, capaz que el magnetismo lo tiene un poco más claro. Vos sabés que si vos tenés un elemento, un arrollamiento, ¿verdad? Hay una intensidad de campo magnético H y hay una densidad de campo magnético. ¿Quién lo vincula a B y H? Mu. ¿Quién es mu? Lo que vendría a ser acá el épsilon relativo del material. Entonces, la intensidad de campo magnético se mantiene porque es directamente proporcional a la corriente en el caso de un arrollamiento. Y lo que aumenta es la inducción en presencia de un elemento de mayor ferromagnetismo, que lo vamos a llegar a ver. ¿Te entiende la idea? Sí, evidentemente, vos pones un elemento dieléctrico y aumenta la acumulación de carga, pero lo que aumenta es D, no E. El E es el mismo. Claro, claro. E es B sobre D. Y si la tensión aumentó, E no aumenta. ¿Quién aumenta? Aumenta D. Claro. La polarización. Por eso, fíjate por ahí, fíjate, Martín, cuando lo definimos, la polarización es eso. Cuando lo definimos a la polarización, no sé si la tenés en la pantalla. Sí. Hay que ver. Lo hemos definido, definimos que la densidad de el épsilon 0 por E más polarización. Y la polarización aparece cuando vos tenés un elemento y son el límite cuando NP, bla, bla, bla. Fíjate, el aumento, el plus que tiene D se debe a la polarización P. Y vos bien has dicho, no sé, no lo identifico acá el que hablaba, la intensidad de campo es directamente proporcional al potencial. Si el potencial es el mismo, E no cambia, el que cambia es D. Ahora, cuando se saca la diferencia potencial y quedan, ahí es distinto el concepto. D se mantiene y el que disminuye es E. Eso es lo que quería mostrarle, Martín. Claro. No sé si era lo que Y quería en decir. realidad es el principio de funcionamiento de los sensores capacitivos. ¿Sí? Sensor capacitivo es un elemento que percibe la presencia de otro
viendo la variación del dieléctrico que hay en una determinada formación, ¿sí? Que, a ver, es un mal capacitor, si se quiere, un sensor capacitivo, que permite que varíe su capacidad por la presencia de un material que altera la condición de dieléctrico que está entre las placas. ¿Sí? ¿Profe? Sí, diga. ¿Y qué es lo que leería entonces? Está leyendo D, la densidad de flujo, ¿qué es lo que cambia? Los sensores capacitivos te miden la tensión que hay entre las placas, ¿sí? ¿Por qué? Le aportan carga, la llenan a esas placas con carga a partir de una determinada alimentación y de ahí la sacan a la tensión. Entonces las placas quedan con carga. A medida que cambio el dieléctrico, ¿sí? Esas cargas lo que van a hacer es variar la intensidad de campo y al variar la intensidad de campo, como la distancia es constante, varía la tensión. A ver, ¿a qué iba con todo esto? Quiero que ustedes puedan percibir que esta igualdad, la igualdad entre la densidad de flujo y la intensidad de campo eléctrico afectada por los factores epsilon y epsilon 0, es una igualdad en la cual puede variar D o puede variar E dependiendo cuál sea la condición de este condensador. Si yo tengo una fuente de alimentación que me mantiene a mí la tensión constante, no me permite que la intensidad de campo varíe, porque la intensidad de campo depende de la diferencia de potencial y la distancia que hay entre las dos placas. ¿Sí? Entonces, necesariamente varía la densidad de flujo eléctrico en el capacitor, cuando yo cambio de medio, ¿sí? Pero si no tengo esa tensión constante, si no tengo esa fuente de alimentación, que es la que me impone la diferencia potencial, estando cargado el capacitor, ¿sí? Habiendo ya un flujo eléctrico, habiendo un campo eléctrico aquí acumulado, cuando yo cambio el dieléctrico que tengo, me va a cambiar la intensidad de campo eléctrico y no la densidad de flujo, porque la densidad de flujo va a depender de las cargas. De la carga y del área que no cambiaron. Claro, exactamente. ¿Se acuerdan cuando entonces lee el flujo? ¿Cómo? Entonces va a leer el flujo, porque la alimentación va a estar, es lo que estamos hablando. Lo que leo es la tensión que tiene la placa. Y al no tener una tensión impuesta a partir de una fuente de alimentación, si yo cambio el material dieléctrico, sin la posibilidad de que una fuente me aporte a mí la energía necesaria para que yo mueva cargas y se acumulen ahí, va a variar la tensión que está aplicada. Claro. ¿Sí? O sea, yo lo que quiero es que ustedes tengan claro de que no es que siempre varía una y la otra está siempre fija. Eso va a depender de las condiciones externas en las que ustedes están trabajando el capacitor. Si yo le pongo una fuente de alimentación y le impongo la diferencia de potencial, el campo eléctrico es inalterable por la imposición de la diferencia de potencial de la fuente. Mientras que si yo le impongo una densidad de flujo a partir de la cantidad de carga que tengo acumulada, lo que va a variar necesariamente va a ser la intensidad de campo eléctrico y no D. Es una curiosidad que bueno, por ahí no sé si la van a volver a tocar en otras materias, que se lo quería comentar. No sé si lo han entendido o se han tergiversado. Claro, ese es uno. Claro, esa es la cosa. Es una... Pero sí ven, por eso, pero sí ven en el campo magnético los dos vectores, la intensidad H y la densidad B, que están vinculados por el mu. De manera similar acá en el campo eléctrico, D y E están vinculados por el epsilon.
es la mejor relación. No sé por qué no la enseñan en Física 2, la verdad. Yo también he sido alumno de la tecnológica y bueno, no sé por qué. Deberíamos de hacer alguna articulación y decirle de que es necesario que lo defina. Y ahí lo de que está diciéndole Martín tendría un poquito más de fuerza. Y le pregunto ahora, ya que están hablando, imagínense que abruptamente cambia la diferencia, la distancia de separación de las placas. ¿Qué va a pasar? Si disminuye la diferencia de la distancia de separación de las placas. Chao. Y, bueno, el airbag, ¿sabe cómo funciona, verdad? Cuando hay una abrupta diferencia de distancia entre dos placas cargadas, manda una señal y bueno, activa un airbag, que generalmente sucede en un momento de algo que varía abruptamente la distancia y con tal como un choque, por ejemplo. ¿Así funciona un acelerómetro, profe? ¿Cómo? ¿Eso es el acelerómetro? No. No. Yo te digo que si vos tenés dos placas cargadas, ¿verdad? Tenés dos placas cargadas, hay una densidad de carga que es directamente la Q sobre A. Pero la intensidad de campo depende directamente de las condiciones de la diferencia potencial y de la distancia de separación. Si vos varías la distancia de separación abruptamente, y si vos mantenés el potencial, ¿qué pasa con el campo? Va a haber una variación de campo. Y eso es lo que mide, por ejemplo, en el caso de un choque. Evidentemente un choque, hay una deformación del automóvil y varía de alguna manera abruptamente la distancia y eso se dispara el airbag, que es la medida de seguridad. Es otra manera. También podría ser como un sensor capacitivo, llamémoslo así. El acelerómetro que tiene doble elemento dieléctrico. Sí, o puede ser que en el mismo, como, a ver, Martín, ayúdame un poco vos que sos electrónico. Creo que puede ser doble dieléctrico o bien puede ser de que lo que está haciendo es aumentar el área en el mismo volumen. Claro. Porque acordate que la capacidad depende del área. Entonces, si vos lo envolvés como si fuera un cuaderno, se me ocurre un ejemplo, vos en el mismo volumen tenés más área y tenés más acumulación de carga. Mira, yo te muestro cómo los hacen a los capacitores. Ahí lo vas a entender. Hace de cuenta que esto es papel de aluminio, se le pone un aislante, ¿sí? Puede ser plástico o puede ser algún otro dieléctrico. Otro papel de aluminio y ustedes así tendrían el capacitor. Tienen una placa conductora, tienen el aislante en el medio, el dieléctrico y otra placa conductora. El problema es que ocupa mucho espacio. Claro. Y si ustedes así como está lo quieren envolver, el problema es que cuando lo envuelvan se toca una capa conductora con la otra capa conductora. Entonces, por una cuestión de practicidad, se le agrega otro aislante más. Entonces, yo tengo un sándwich que es aislante, conductor, aislante y conductor. Y a ese sándwich ya lo puedo envolver y me aseguro que no va a estar en contacto un conductor con otro. Cuando lo envuelvo, no hay conexión galvánica. Y ahí está. Exactamente. Y lo guardo dentro del receptáculo donde va a permanecer ya el capacitor y le pongo ahí en la punta dos cablecitos. Por eso los capacitores, muchos de ellos tienen una formita tubular. ¿Sí? Porque son así, un sándwich de varias hojas, es conductor dieléctrico, se lo enrolla y se lo guarda dentro del tubo. La verdad que muy didáctico, ingeniero Ferreira. Muy buena explicación, ingeniero. Bueno, me alegro que le sirva. Bien. Si ustedes agarran cualquier capacitor y lo cortan, van a ver ahí adentro el espiral de ese sándwich. Bueno, muy bien. Bueno, la clase que viene vamos a
conocer problemas de este práctico. Y vamos a ir ya preparándonos y entrando para la evaluación integral que vamos a tener de la materia. Ya vamos a averiguar bien cuáles son las fechas. No lo tengo acá a mano el calendario académico, pero ya vemos bien cuáles son las fechas en las que está previsto la semana de parciales y bueno, iremos a por esa semana. Bueno, ¿alguna duda, chicos, que haya quedado en el tintero? ¿No? Bueno, listo. Muchas gracias a todos y será hasta la semana que viene. Hasta luego, gracias. Hasta luego. Gracias. Hasta luego. Dios mío.